7 de abril del 2025, siendo las 13 horas y 26 minutos, quiero colaborar con la justicia internacional en un pedido que llega unánimemente, a veces con desesperación por estas latitudes, aquellos que han luchado en contextos de sociología estatal, pública y privada por intereses loables. Quiere decir jóvenes, hombres, inclusive mujeres, convencionales o no, que intentaron ayudar a que los circuitos loables de las provincias, las naciones y los países puedan tener representatividad y a la vez pueda funcionar de una manera correcta, entendiendo lo que es el desafío de eh, gobernar a los pueblos. No obstante, en medio de ese intento, de esa buena voluntad, han quedado presos, principalmente por eferofilia, traición, rozando en las sentencias penales, y surge en la mente de algunos la posibilidad de pedido de amnistía. ¿Cómo es que la ley puede llegar a analizar la amnistía? Si bien se pudo verificar de que las ciencias judiciales e inclusive los materiales jurídicos dependen e interdependen entre sí a través de las ciencias sociología para poder llegar a conclusiones eficientes y no tener cárceles llenas con jóvenes u hombres inocentes. Para eso hay que entender, quiero hablar en esta ocasión acerca de la aculturación. Aculturación. La aculturación, el diccionario corriente, no explica claramente el concepto de aculturación, fundamentalmente en lo tocante en las ciencias sociales. Hago un paréntesis, tanto la amnistía como el tema de la aculturación no es para aquellos que participaron activamente en delitos que están fuera de la ley, abducciones organizadas, asesinatos específicos, secuestros extorsivos, torturas para fines de materiales, están fuera de la ley, totalmente. Los militares explicaron por qué hubo tantas desapariciones, no solamente en las guerras del genocidio, sino antes hubo desapariciones porque ya estaban, se iba al material, eh, inclusive teológico, judicial y sociológico, y no se encontraba una manera de poder darle una chance de existencia. Se ha podido comprobar y he explicado hace minutos en el timeline cuál era el proceso satánico de los individuos que por intentar ser hombres y padres y esposos eran llevados al infinito, sufrían la ruptura anal y los transformaba Satanás en homosexuales a la fuerza y bajaban ya como muertos, pero con un odio sublime de haber sido perforado y traspasado. Esos hombres quedaban tropas de violación, y solamente esa violación se calmaba llegándose a una esencia de Satanás, en lugares blancos a través de advenimientos y motores de aparecimiento. Han quedado fuera de la ley esos individuos. En el fondo de mi corazón como hombre siento muy profundamente tal naturaleza que les haya quedado
nunca hubiera imaginado, no solamente como teólogo o como pastor o como civil o como inclusive como un arquero simple, nunca hubiera imaginado tal situación en ningún hombre del mundo. He podido luchar contra esos motores, parar ese tipo de ignominia y de deshonor. Y es a partir de allí que la aculturación sería para quienes han cometido delitos que inclusive se los encontraba muy con afines a los ministerios de cultura en los diferentes estados. Y allí es que cayeron de diferentes maneras y fueron perdiendo el honor, y una vez que perdían el honor, están o domiciliarios, no domiciliados, con arresto domiciliario o otro tipo de sentencia. La amnistía tendría el propósito de ver que ya era un concepto no claro la aculturación. Era algo que estaba posiblemente en la agenda de los concilios celestiales donde los pueblos debíamos solucionar qué se hacía con aquellos que tenían buena voluntad de poder ayudar a, a lo que es el Estado o el gobierno público. El diccionario so plena de la lengua, del inglés acculturation, que significa civilización, transmisión de cultura, da una definición, pero psicológicamente se puede verificar que es una interpretación de culturas, es decir, es una adaptación cultural consecutiva a un cambio de medio geográfico, social o profesional. Es un proceso de acomodación del niño al ambiente. Al no ser lo suficientemente explícita la definición transcripta, introduce confusión en el concepto de aculturación, por lo que es necesario definirlo con mayor claridad, dice un material gubernamental a nivel vocabulario que explica muy bien términos centrales de la gobernabilidad e inclusive de las ciencias y del derecho político. Esta redefinición con mayor claridad es donde Amnistía debe verificar hombres que, por ejemplo, mi padre, un hombre nacido por ley Buenos Aires, Argentina, pero que nace en un contexto de letras, 1 Corintios 11:11, lo llevan a una pileta, mi abuela le paga la pileta apenas tuvo los primeros años de nacido, y allí es que tiene ínfima y mínima relación con las letras y el ejercicio club, pero toda la vida recibe lo que fue el entorno del motor. Las letras 1 Corintios 11:11 se llevan a realidad en su vida y acumula años de aniversario donde hubo hasta familia estable, fruto de donde salí como familia primera hasta los 15 años que emigré de aquel lugar. Así encontramos a muchísimos jóvenes y hombres en el mundo que han sido semi-estafados por las letras que defendieron y abrazaron, y eso hace de que la culturización los vaya dejando estafados. Lo que era culto en un contexto determinado social llega a ser aculturización, y hay como un quiebre en todo lo que respecta a algo totalmente defendido como cultura de origen. En esos contextos es que algunos se abrieron de la cultura social deportiva en estas latitudes, no sé, en otros lugares, me imagino que en Brasil también, y allí es que fueron cayendo en delitos de traición a la patria, inclusive con las familias de
los allegados principalmente a la deportología fútbol, todo lo que tendrá que ver, analizar los que pretenden una amnistía, entendiendo que hay que sentir aquello que sucedió para poder abordar la pluma, pero con un sentimiento de reflexividad. Es necesario señalar que el término tiene origen en el idioma inglés, por haber sido un conjunto de antropólogos norteamericanos quienes lo utilizaron en un estudio sobre el tema en la década de 1930. Sin embargo, el Diccionario de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios en Madrid dice textualmente en un artículo correspondiente: al parecer, el primero en usar el término en ciencias sociales fue F. Boas en 1896 en su estudio de las mitologías indias de las costas del Pacífico Norte. Si nosotros vamos geográficamente a la historia, vemos de que se desarrolló las siglas club en un lugar donde no había ni hubo humanos. Desde el infinito, las tropas de templarios dieron forma a esa potencia y cuanto menos nos dimos cuenta, tenemos todos los estadios formados casi mejores que algunos edificios en el mundo. Esa palabra, según el Instituto de Estudios en Madrid, la culturización, tenía que ver con una contrarreforma que iba a haber ya hace más de 130 años nombrados en aquel momento. Un aspecto fundamental para aclarar el concepto es distinguirlo de la asimilización, que está referido estrictamente en ciencias sociales a los inmigrantes que se adaptan a otras sociedades, perdiendo sus rasgos distintivos originales propios de su medio anterior. No me estoy refiriendo a esto, sino a los que van de una cultura a otra, o los que tienen que viajar de una cultura a otra, donde son aceptados por los países y tienen que vivir con otras culturas. Creo que los países, con todo lo que ha sucedido, saben muy bien cuáles son las características que deben tener para poder convivir en un hogar, en otra tierra, y sobre todas las cosas tener una relación cultural con otros países. El problema que tienen los infinitos tienen estructurado tecnológicamente, quedan 500 barrios por el momento, tienen estructurada la tecnología neurológica de cada uno. Quiere decir que si aparezco mañana en una isla, por así decirlo, en el sur de Jamaica, quedan desestructurados, o como aparezco en un rato en Falkland, tomo un café o me quedo 2 años, quedan desestructurados, hacen proyectos donde parecería que tienen que ir todo derecho, quedan 500 barrios, son aculturización universal en infinitos contravencionales, que son uno de los mayores enemigos de la cultura de la performance, por así decirlo, de la cultura de la normalización en aspectos de sociedad y cultura. No me estoy refiriendo a eso, ¿no? He nombrado aquí el libro, pero no me estoy refiriendo a eso. Al contrario, el término aculturización está referido a pueblos o sociedades específicamente. Es un problema que debe asumir los pueblos y las sociedades en un sentido estricto. La culturización es el efecto resultante de la interrelación continua de dos o más culturas, por el que uno de ellas, ambas o todas, experimentan cambios en sus modalidades originales. Y es allí donde pido amnistía, de que se revise caso por caso, no hacer conceptualizaciones de condenación inclusive en base al desarrollo teológico que se ha dado en estos lugares, sino tener el tiempo suficiente como para poder ir analizando cada uno de los casos y no generalizar, ya que se reconoce de que la potencia principalmente de estas latitudes
inclusive posiblemente de Brasil, hizo de que las culturas cambien rotundamente. No obstante, la culturización ya es una propuesta democrática que tiene una aplicación a todos los que están libres con propósitos de verificar internamente si lo que tienen por cultura es apto como para poder seguir siendo visitados o no. Este efecto es el resultado de un proceso en el que se entremezclan constantemente y en forma mutua las distintas culturas que intervienen. Por eso que el proceso referido se lo denomina aculturización o aculturización. Este proceso incluye diversas variables que se resuelven en una nueva tipología cultural que adquieren uno o todos los grupos intervinientes. La ley, que es muy estricta, los letrados no concuerdan en que es posible tener potencias o subpotencias en las sociedades civiles. Los jugadores han asimilado esos conceptos y han decidido de que el arquero no es un jugador más. Si bien dentro de la cancha de juego son 11 los que deben presentarse, 10 son los jugadores y uno es el arquero, entendiendo que las sociedades civiles piden de que haya un referente en contexto de no acefalía, y es lo que más encontramos en los jóvenes por filtración, absorción de espíritus de demonios en materia de educación física, al tener que correr tantos kilómetros dentro de un campo de juego. No obstante, una característica importante de los procesos de aculturización es que al intercambiarse valores, conductas y creencias, las de los pueblos más evolucionados intervinientes son las que se imprimen con mayor fuerza en los inferiores, y eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que seguir trabajando por estabilizar, eso es lo que las sociedades civiles estamos intentando ver si es posible dejar espacios de paz en aquellos vecinos que viven cerca inclusive de los estadios, mucho más aplicado a quienes piden amnistía, donde fueron con voluntad de ayuda, lograron inclusive algunas presidencias y tenían conductas, valores, creencias, riquezas, pero en un momento se imprimió en ellos una fuerza superior de unidad y decidieron de manera unánime decisiones por fuerza mayor a civiles de fuerzas inferiores. La culturización les llega a ellos como una posibilidad de análisis para poder verificar la posibilidad de amnistía. Esta calidad es una extensión de lo que sucede en el plano individual de las relaciones de pequeños grupos y aún en las distintas clases sociales. La extensión de lo que sucede en lo individual y en las relaciones libres, naturales, llega a todas las clases sociales. No obstante, cuando los infinitos se hicieron presentes con todas las naves, la presión se fue haciendo cada vez más, y eso es lo que cada individuo tendrá que defender ante la justicia o quienes se lo juzgue para poder quedar completamente libres o no. El proceso de aculturización individual comienza con el nacimiento, y eso es lo que tiene que también verificar los jueces que habría de la nación. Al ir aprendiendo el niño los usos elementales que lo van habilitando gradualmente para la vida en la sociedad, tanto de subsistencia como en lo referente a su relación como persona en los años de madurez. Este es un proceso con grados de intensidad evolutivos, en donde se presentan etapas diferenciadas que van desde el aprendizaje pasivo hasta la selección más rigurosa en los últimos estadios, y suponiendo a un individuo que ha adquirido un alto grado de desarrollo.
si uno verifica estos artículos, parecería que están escritos específicamente para el excelente Pablo Sebastián Brachetti. No obstante, uno no tiene la intención de creerme el único ganador de las guerras del derecho. Reconozco que han quedado heridos, reconozco que pudo haber sinceros, reconozco que la investigación progresiva hace de que entiendan el propio caso cada uno. No obstante, los letrados en las Cortes Suprema de Justicia tienen por orden y ley los hechos verídicos constituidos por la prueba fehaciente, y como sociólogo puedo facilitar posibilidades de amnistía, pero el análisis queda en quienes ejercen exclusivamente como jueces nacionales en cada una de las cortes. Ojalá que puedan llegar a Dios a darnos más sabiduría para poder dejar en paz y libre a quien así lo sea, y que Dios pueda acompañar a aquellos que tienen que sufrir procesos de penitenciaría o inclusive de cárcel domiciliaria. Que tengan buenas tardes.